Melitona Rocha, buenos días. ¿Cómo está? Señora Susana Elizabeth, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Espectacularmente bien. Como yo digo, bendecida y en victoria. Uno siempre tiene que decretar con su boca cosas buenas. Amén. Faltan 10 días para las elecciones. ¿Cómo las vive el señor Melitona Rocha? Gracias a Dios faltan 10 días. ¿Usted también ya quiere que acaben los 10 días? Yo comparto el sentimiento plenamente que tú acabas de reivindicar. ¿Sabe qué pasa? Que el proceso para los de la libre postulación, y usted está en esa fila, esa recogedera de firma, que si el sistema no servía, que si cayó, que si me tumbaron firma. Entonces pareciera para el panameño que este proceso ha sido muy extenso, ¿no? Y en estos días, mucha campaña en televisión, en cada corte comercial, en las redes sociales. Bueno, usted no tiene tanta. Bueno, yo creo que el resumen de una campaña es la más austera de todas las campañas presidenciales. Lo digo con orgullo. Porque la suya, porque sí, hay otros candidatos que no. Sí, bueno. Al final del día lo que todo el mundo tiene que preguntarse ahí es ¿a quién le debe el mandado? ¿A quién le debe el mandado? Porque cuando tú llegas a la conclusión de que le debe el mandado a alguien, esa persona que no estás viendo, que tal vez no la estás viendo, que se va a sentar en un puesto en el gabinete, tiene tal vez un puesto más importante en la mesa que aquellos que están tomando las decisiones, ¿no? Y nosotros apelamos a hacer una cosa distinta. Viene de alguna manera circunscrito en función de las circunstancias por las que atravesamos, pero te digo, esta campaña de la presidencia de la República no va a costar más de $1 millón y estamos por revelar quiénes son todos nuestros donantes de campaña, de manera tal que la población sepa. La suya no pasa de $1 millón. No, significativamente menos que $1 millón. Wow, pero es que hay campañas millonarias, que era lo que usted bien decía, ¿no? Porque al final, quien tiene una empresa dice, yo voy a aportar, pero voy a aportar tanto a cambio al final de qué. Durante todos estos meses hemos visto muchas propuestas de los candidatos y este segmento de Voto 24 precisamente es para que el elector pueda ir teniendo un poquito más de sentido común, de no dejarse llevar por lo que está viendo en campañas en televisión, de lo que circula en las redes sociales. ¿Cuán importante en este momento, señor Melitona Rocha, es profundizar a 10 días de las elecciones en las propuestas de cada uno de los candidatos? En este momento específico vamos a centrarnos en las presidenciales, donde usted es uno de los 8. Bueno, fíjate, yo creo que es importantísimo, pero es importantísimo entender el contexto de las campañas. Nosotros vamos a tener, a partir del 1 de julio, un contexto económico del Estado, como nunca antes lo habíamos visto, y ya lo estamos viendo, hemos perdido grado de inversión, la deuda que estamos adquiriendo es más cara que nunca antes en la vida, el gobierno no puede pagarle lo que le debe al Fondo de Ahorro de Panamá, y después 7 cada 10 panameños no van a votar por el próximo presidente y no va a tener control de la Asamblea, con lo cual la finanza la recibe apretada y tiene poca gobernabilidad. Y después todos los temas que tenemos relevantes que tratar como sociedad, la reforma a la Caja del Seguro Social, el tema del sector agropecuario con la renegociación o no del Tratado de Promoción Comercial, la redefinición de la cuenca del Canal de Panamá, el trasvase de la cuenca del río Indio, el tema de agua para Raiján, Chorrera, bueno, casi todo el país, en fin, esa cantidad de problemas y sus soluciones hay que ponerlas en el contexto en el que se recibe el país, que por primera vez en décadas va a tener que gobernar con estrechez presupuestaria. Y no es lo mismo gobernar con un presupuesto robusto que con un presupuesto al que le hace falta plata. Un presupuesto que va a ser el 50% de ejecución, porque quien entra el 1 de julio va a tener la mitad con lo que arrancó este año. Va a ser menos. Y segundo, tenemos una serie de condiciones difíciles que yo no sé si los 8 candidatos están claros que van a llegar y no va a haber luna de miel, que van a llegar con un margen de ganancia muy inferior a lo que estábamos acostumbrados en Panamá, es decir, que no va a gozar al 100%, ni al 70%, ni al 60% de la popularidad de llegar a la presidencia de la República y que va a necesitar mucho ejercer el liderazgo, señor Melitona Rocha, para tratar de cumplir todas esas cosas que han prometido en campaña electoral. El liderazgo va a tener que ser con solvencia moral, no va a poder ser a punta de presupuesto. Cuando tú decías, no, queda el 50% del presupuesto, eso no va a ser así, fíjate, inflaron el presupuesto.
Entonces, si tú tienes 5 y tú lo inflas en 10 y al final puedes gastarte el 50%, te gastaste los 5 que tenías. Los otros 5 no existen. Prueba de eso es que el año pasado la Dirección General de Ingresos le planteó a todo el país, y si tú pagas tus impuestos, te doy un descuento del 25%. Lo que significó eso es que el gobierno adelantó los flujos de caja de este año para el año pasado. Muy probablemente, la segunda mitad de este año vamos a ver una contracción económica fina cortesía de que no hay fondos en el Estado, como teníamos mucho rato no verlo. Y eso va a tener unas consecuencias en materia de gobernabilidad. Por eso yo le he apostado a una campaña de decirle a la gente la verdad, que no necesariamente una verdad cómoda. Bueno, una verdad que quizás a algunos no les va a gustar escucharla, pero hay que decirla. Hay veces que tú vas al doctor, tú sabes que te duele algo y tienes dos opciones. El doctor te dice, no, no te está pasando nada, pero tú sales del consultorio con el mismo dolor. Tú puedes decidir escuchar al doctor y pensar que no tiene nada, pero que te sigue doliendo, o puedes ir a buscar otro doctor. Usted mantiene esas propuestas que de hecho varias aquí las ha mencionado desde hace muchos meses. Uno, por ejemplo, caso Mina, ¿ok? Un tema que a muchos no les gusta, pero que ya hoy, después de tantos meses, estamos empezando a sentir el efecto económico de la decisión que se tomó en su momento. Tema Caja de Seguro Social. O sea, esos temas complicados en donde Melitón Arrocha ha sido muy sincero y en donde a veces escuchamos unas propuestas de cantidad X de empleos, de reducción de horas de trabajo, de $1,000 el salario mínimo, de tener días libres en la semana, los bajos costos en los impuestos, el panel solar, así. O sea, mire, todo lo que le he mencionado suena tan bonito, pero yo no sé cuán real puede ser esto. Y si más real es hablar de temas muy específicos, con decisiones complicadas como la mina y Caja de Seguro Social, que han sido temas que nos han llevado, sumado a otros, a perder el grado de inversión. Mira, Susan, la Caja de Seguro Social es el perfecto ejemplo de cómo algunos candidatos te quieren poner a vivir en Disney World. Pero al final del día no deja de ser un cuento. Nosotros nos vamos a levantar el 6 de mayo como la consecuencia inexorable del 5 de mayo. Y no van a haber demasiadas cosas que van a cambiar. Es con el concurso de todos nosotros, pero entendiendo nuestras realidades, haciendo los sacrificios colectivos que vamos a tener que hacer, que vamos a poder echar el país para adelante. Aquí hay todos los candidatos, excepto yo, le han planteado al país que no se preocupen, que no vamos a tener que poner ningún centavo, que eso lo va a tener que poner el gobierno. Y además le han dicho a la gente que le van a indexar las pensiones y las jubilaciones a la inflación. Pero bueno, al final, ¿quién es el gobierno? Si no es la suma de los impuestos de todos los panameños. Y si hoy no alcanza, y la pregunta es, ¿viene una reforma fiscal? Porque al final esto es un tema numérico. Han dicho que no, que aquí no se va a aumentar los impuestos. Es más, hay por ahí un par de propuestas de reducir el tema del impuesto, de exonerar algunos productos y los importados que se les ponga más impuestos. O sea, matemáticamente eso es real. Cuando usted decía, están planteando muchas propuestas como si estuvieran en Disney World, el panameño cree esos cuentos de Disney World. Y... Bueno, lo vamos a ver el 5 de mayo, pero te planteo contradicciones. Los candidatos, uno está planteando 150.000 empleos el primer año de gobierno. Primer año, hay 152.000 desempleados. Está planteando 100.000 nuevas empresas. ¿De dónde van a salir los nuevos 100.000 empresarios? ¿Qué capacitación tienen? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo se evaluó? Porque si eso le va a poner plata a todos los panameños, tenemos que estar seguros que no le estamos dando plata para que se quiebren. Está planteándole que va a dar la luz en $5 o menos. Aquí va el tema. Son 150 millones de dólares, de acuerdo a sus propios números. 900.000 personas se benefician del subsidio tarifario. Si tú haces la matemática, son $166 por casa. Después nos dijeron que solo iban a beneficiarse 500.000. Bueno, si tú haces la matemática, 150 millones de dólares entre 500.000 son $300 por casa. La pregunta es, ¿tú crees que por $300 por casa se puede poner todo el sistema de instalación eléctrica para que tu energía cueste menos de $5? Es que la matemática no da, y la matemática es la única que no miente. ¿Cómo definiría usted esas propuestas? Si tuviese que definirlas, las que ha escuchado y solamente algunas de las que hemos mencionado esta mañana. Se me ocurren un par de cosas. Fraude.
O sea, van a defraudar nuevamente la confianza al pueblo panameño o falsedad en la veracidad de la publicidad. Te están diciendo cosas, pero además te están diciendo cosas con dolo, que saben que no pueden cumplir. Además, déjame decirte todo esto, hay otro candidato que dice 500.000 empleos, un tren a David, 3 líneas de metro que se van a ampliar, 2 nuevas, medicina garantizada gratis. Bueno, si son gratis me tendrán que devolver lo que yo pago de medicina a la Caja del Seguro Social y me tendrán que devolver algo de impuestos de lo que pago de mis contribuciones de impuestos para pagar eso en el Ministerio de Salud. Y además, todo el mundo te dice que vamos a retomar grado de inversión. Entonces, queremos, a ver, es que y eso no se recupera en un año, ni en 2. Pero es que además, en función del robusto plan de inversión y de gasto que tienen, es imposible conciliar una cosa con la otra. Digo, a mí me gustaría estar aquí y decirte una cosa distinta, me explico. Pero eso es como si en tu casa tú decides que vas a seguir gastando plata como loco, debiendo plata, y además le dices a tu familia que a todos nos va a ir bien. En algún momento esa bomba va a explotar. La pregunta es si el pueblo panameño está lo suficientemente maduro como para entender realidades y saber que lo que nos queda por delante es un camino en donde todos, y esto es difícil decir, y particularmente una campaña política en donde uno aspira a ser presidente de la República, en que todos colectivamente vamos a tener que hacer un sacrificio. Ahora, dentro de todas estas propuestas, señor Melitón, algo que ha hecho mucho escándalo durante estos últimos 5 años es el crecimiento de la planilla estatal. Pero tenemos que ser responsables que esto ha sido una práctica que con el pasar de administración en administración lo hemos visto. Algunos candidatos en específico a puestos de alcaldía han hablado, vamos a eliminar las botellas de la alcaldía. La alcaldía tenía 3.000 funcionarios, ahora tiene 7.000. ¿Cómo eliminas esos 4.000 botellas en el caso de alcaldía, por ejemplo? ¿Bajo qué parámetros, bajo qué condiciones tú vas a decir, este es botella, este no es botella? Y lo mismo va a ocurrir con la planilla estatal. Entonces, siento que algunos quizás no se han atrevido a decir cómo lo van a hacer, porque es un tema complicado. Entonces, hablar ahorita de algo es decir, puedo llegar y puedo votar a un gran número de servidores públicos. Entonces, frente al tema de la planilla estatal, que ha ido creciendo, frente al tema de estos presupuestos que hemos tenido gigantescos, Asamblea Nacional con un presupuesto arriba de los 230 millones de dólares, ¿cuáles serían las propuestas de Melitón Arrocha específicamente en estos casos? Mira, el primero, la implementación de la carrera administrativa los primeros 6 meses de gobierno. Y eso te lo digo yo porque no llego atado de maletas, no llego con 2 partidos que son 500.000 de personas, no llego con un partido que representan 700.000 inscritos. Entonces, yo no tengo maletas en ese. Mi debilidad será mi fortaleza. Que no tengo estructura el día de la elección es mi fortaleza que podamos implementar la carrera administrativa. Segundo, vamos a congelar la planilla del Estado. Eso quiere decir ¿Cómo se congela? El que se va no se reemplaza. Porque la planilla del Estado puede funcionar tranquilamente con el 60% de la gente. Tercero, bueno, lo primero que tenemos que hacer es invitar a todo el mundo a que llegue a trabajar. Cuando lleguen a trabajar, va a haber gente que no va a tener puesto. Bueno, esa gente se tiene que ir porque es grasa que le sobra al Estado, que fina cortesía tuya y mía de todos los que nos escuchan, estamos pagando. Cuarto, no va a haber esas botellas que lo único que va a hacer es que vamos a suplantarla por otras botellas, pero ahora de mi partido o del partido del que gane. ¿Me explico? Por eso es su estrategia de congelar la planilla, para no tener que reemplazar las figuras que se van. No, la planilla es todo el que no cabe, que todo el que no tiene funciones se tiene que ir. En adición, tenemos que achicar la planilla. Eso significa, no lo podemos hacer de manera brusca, eso tiene unas consecuencias económicas, pero todo el que se jubila no se reemplaza, todo el que renuncia no se reemplaza, todo el que se retira por cualquier razón, motivo o circunstancia no se reemplaza, de manera tal que a lo largo del tiempo vamos a ir reduciendo la planilla del Estado, y lo que he planteado es racionalización de los procesos públicos, desburocratización, cambio la cultura al funcionario público. Esos son elementos indispensables si nosotros queremos tener una reactivación económica de corto plazo, y la gente en el gobierno tiene que entender lo que están ahí es para ayudarte y no para enredarte la vida. Dentro de sus propuestas,
el tema de carrera administrativa. Este ha sido un tema que siempre hemos escuchado en administraciones. ¿Qué ha fallado en realidad en relación a esto? Uno a veces va a instituciones como la Caja de Seguro Social, a la parte administrativa, y te encuentras personas que tienen 40, 30 años, es decir, conocen la estructura, ¿no? Pero hay otros funcionarios que realmente no conocen cómo funciona cada institución. ¿Qué ha fallado realmente para que también no poner en zozobra al funcionario público con cada proceso de elección, a los buenos servidores públicos que están? Y muchas de esa gente buena la han votado, señor Melitón Arrocha, porque probablemente entró en una administración, pero al final tú lo que tienes que evaluar es la eficiencia y la eficacia de ese funcionario para decidir si se queda o no. Pero se toma la decisión bajo parámetros políticos. Necesito meter a todo el que caminó, al que me llevaba la comida, a la que me hacía las reuniones. Entonces, ¿qué ha fallado en la carrera administrativa para que pueda funcionar? Mira, el fallo de la carrera administrativa es una consecuencia de la normativa electoral. La normativa electoral estimula a los partidos a que tengan grandes membresías, al punto en que aquí hemos hecho cosas que son alocadas. Te voy a poner un ejemplo. El Partido Revolucionario Democrático tiene 700.000 adherentes. El Partido Socialista Obrero Español en España tiene 700.000 adherentes. Ellos son 11 veces más grandes demográficamente que Panamá. Y tiene 700.000. Nosotros somos más políticos que todo el mundo aquí. No, es que hay mucha gente que encuentra el partido como el trampolín para llegar al gobierno cada vez que cambia el gobierno. Y la consecuencia de esto es una cosa muy alocada. Mira, si aquí en esta empresa cada 5 años votaran a todo el mundo y trajeran a todo el mundo nuevo, estaría quebrada. Porque tú has invertido en crear un acervo, una cultura, un saber hacer gubernamental que a los 5 años tiene que hacer borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, esa es una de las consecuencias por las cuales estamos viendo los resultados que estamos viendo en nuestro desempeño en todas las áreas, educativa, de salud. Mi planteamiento de la carrera administrativa a los 6 meses, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque si ganan los partidos grandes, tienen unas deudas con toda la estructura de campaña que usted va a ver en todas esas escuelas y todo el mundo que está moviendo votos. Y le voy a decir lo que va a pasar. Cuando el que gane le diga a esa persona que lo ayudó, oye, dame un puesto, y ese le diga, no, pero es que mira, tú no te graduaste, le va a decir, tú no me preguntaste si yo me habría graduado de algo para ganar la elección. Así es. Y ahí hay un compromiso indisoluble que al final termina comprometiendo el hacer buen gobierno. Y el no hacer buen gobierno nos compromete a todos al final. Este tema tenemos que profesionalizarlo. Y el buen funcionario público se tiene que quedar en su puesto. Y capacitarlo, una capacitación continua. Dentro de sus propuestas, señor Melitón, impulsar nuevas industrias del biodiesel, bioetanol y la biomasa. Igualdad de oportunidades laborales, para que rápidamente me pueda profundizar sobre estas 4 que le voy a mencionar. Agua para todos, construcción de la potabilizadora de Bayano, equipamiento para el cuerpo de bomberos, para que me hable cómo impulsar estas nuevas industrias del biodiesel, bioetanol y demás. Empiezo por el agua porque creo que esa es la mayor preocupación de todo el mundo. La tragedia que se está viviendo en Arraiján y Chorrera, bueno, voy a mencionar esos 2, pero no tenemos que irnos más lejos que San Miguelito y después vete a provincias centrales y Veragua y es la misma tragedia. Nosotros tenemos que resolver el agua. Y aquí yo lo he dicho ya varias veces. Hay un coeficiente internacional que mide la inequidad, que es el coeficiente Gini. Después hay uno de pobreza multidimensional. Yo te diría que nosotros tenemos el nuestro, que es el coeficiente de distribución de agua potable. Tenemos un sistema que no funciona por donde lo agarre. Vamos a ver distribución, captura y distribución de agua potable. La cuenca del Canal de Panamá ya no da para pasar barcos y para suministrarle agua potable a la gente. Eso significa que tenemos que echarle más agua a esa cuenca. ¿Y qué hemos planteado al respecto de eso? Bueno, una potabilizadora en Bayano que le dé agua potable al este y al norte de la ciudad de Panamá, junto con la construcción del anillo hídrico del este, que va a resolverle finalmente el enorme problema que tienen esas comunidades. Tenemos que atender la recomendación del canal, el trasvase de la cuenca del río Indio, y finalmente la cuenca tendrá agua suficiente para distribuirle a Panamá y Colón. ¿Qué tenemos que hacer? Una política en donde se crea riqueza en otras partes del país, porque lo que no podemos tener es un solo punto de generación de riqueza, porque vamos a tener una migración descontrolada frente a una capacidad hídrica que es de carácter limitado. Entonces eso es lo primero. Segundo,
para resolver provincias centrales y Veragua. Necesitamos una potabilizadora en la parte alta de la cuenca del río Santa María. Y después tenemos para Chiriquí y el resto del país una inversión robusta en materia de ramales para distribuir el agua en el punto, en las casas. ¿Y esto cómo se va a hacer? Bueno, con una nueva ley del IDAN. No hay ninguna otra que cambiar el sistema administrativo que hoy rige al IDAN. Dentro de las propuestas, lo del biodiesel, bioetanol. Aquí va. Vivimos siempre en constante miedo ahorita por toda la crisis que hay en Israel. Eso de una manera u otra afecta al mundo y nos afecta en Panamá. Bueno, y nosotros tenemos la capacidad de producir un pedazo del combustible que nosotros producimos. Y eso significa que, a propósito de, entre otras cosas, la caña de azúcar, pero hay varios otros productos que podrían hacer esta labor. Nosotros tenemos la capacidad de producir biodiesel y bioetanol. Eso significaría regresarle riqueza al campo haciendo extensivos determinados cultivos que después procesados se lo podemos añadir a la matriz energética para la flota de vehículos, para nuestro parque vehicular, y de esa manera dejar de exportar divisas, generar empleo en Panamá. Y nuestros cálculos es que con determinados porcentajes de biodiesel y bioetanol no debería aumentar el costo ni de la gasolina ni del diésel. Con lo cual, estamos generando riqueza, estamos poniendo nuestros campos a producir, al mismo tiempo estamos dejando de exportar divisas y estamos manteniendo el costo en la estación de combustible. Oportunidades laborales, esa es la preocupación en este momento, señor Melitón Arrocha, de un grupo considerable de panameños que han perdido su empleo. Y las necesitamos a corto plazo. O sea, aquí vendrán unas políticas de mediano y largo plazo, pero la pregunta es, ¿qué hay para mañana? La gente no puede esperar más. Te voy a poner un buen ejemplo. Nosotros, si hubiéramos tratado de hacer las cosas mal en materia de generación de empleo, no lo hacemos tan mal como lo ha hecho este gobierno. Aquí va. Por el aeropuerto, mira, nosotros tenemos un programa que se llama PromTour. Tiene $10 millones para promover a Panamá el extranjero. Y está bien. Habrá que revisar los costos administrativos de esa estructura, en donde hay unos salarios bastante significativos. Pero vamos a mirar ahora el tema. No estamos gastando $10 millones para traer a la gente de Panamá. Pero ya la gente en Panamá la tenemos. La gente está en Tocumen. 18 millones de personas pasan por Tocumen todos los años, de los cuales logramos bajar 2. ¿No sería más inteligente agarrar y poner un paquete de inversión en donde, por ejemplo, el turista que se baja y viene en clase económica, le regalamos una noche de estadía gratis? Y si viajas en clase ejecutiva, te regalamos 2 noches gratis. Y agarramos esos $10 millones, 30, los millones de dólares que sea, y mientras que construimos el destino de una gente que está a 5 kilómetros de aquí. No es que tenemos que irlo a buscar a Turquía o a Francia o a Alemania. No, ellos están en el aeropuerto. Los invitamos a que se vayan aquí, a que conozcan la belleza de nuestra ciudad y de nuestro país. Mira, te digo, en la ciudad de Panamá, 2 parques naturales, un conjunto de ruinas monumental histórico, el casco antiguo, la ciudad metropolitana, la cultura gastronómica, en fin. Nos ha hecho falta estrategia en ese sentido de atrapar, porque siempre leemos los titulares de los millones que pasaron en enero. Los millones que pasaron, pero al final yo digo, esa no es la noticia fue esa, de que los tantos millones se quedaron. Pero te digo, no tenemos que ir a buscar 10.000 kilómetros de distancia, los tenemos que ir a buscar a 5 kilómetros de distancia. Y tenemos que procurar que lo que está pasando en Tocumen tiene una derrama económica. Mira, lo mejor de todo, las habitaciones ya las tenemos, porque pudiese ser que teníamos los turistas, pero no teníamos dónde hospedarlos. El año pasado, el 50% de las habitaciones de hotel estuvieron vacías todo el año. Es una maldad lo que está sucediendo. Y venimos con ese problema desde pandemia de la muy poca recuperación que ha tenido el sector turismo. Señor Melitón, le dejo unos segundos ahí en su cámara 1 para que usted invite a ese panameño, panameña que nos ve y nos escucha a que recuerde cuál es el número, el gancho y toda la cosa. Vamos a ver si no me pierdo con la cámara hoy. Panameñas y panameños, el próximo 5 de mayo tenemos una enorme responsabilidad colectiva. Tenemos la oportunidad de redefinir el futuro tuyo, mío, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Pero eso va a depender de 2 cosas. La primera, que no te quedes en tu casa, que ayudes a decidir quiénes son las personas que nos van a gobernar, a ti y a mí, próximo presidente, pero principalmente los diputados,
los alcaldes y los representantes de corregimiento para ofrecerle un futuro brillante al país. Yo le he planteado en las últimas semanas, en los últimos meses, una propuesta de gobierno que es razonable, que es sincera, que es práctica y que vamos a poder llevar adelante. Y no una que está basada en promesas y en mentiras. Y por eso te pido que si después de revisar nuestras propuestas crees que nosotros podemos ayudar a colaborar con el desarrollo del país, el próximo 5 de mayo, danos tu voto de confianza poniéndonos ese gacho en la casilla 12. Bueno, Muchísimas señor Melitón, gracias a usted por estar con nosotros. Nos quedan 10 días. 10 días. Revise ahí el Tribunal Electoral y la página también de la Junta Nacional de Escrutinio, donde usted pone su cédula. Ahí le va a salir la oferta electoral del circuito donde usted vota. Así que usted evalúe, revise para que tome la mejor decisión, porque tenemos un momento coyuntural los panameños.